Okay, so I've let everybody in who's in the waiting room. So we are going to get started, and I'll continue to let people in as they arrive. But welcome everybody to today's session. I'm delighted to introduce you all to Tomás. Let's see if I say this correctly. Arguello. Now I'm going to say it wrong. Arguello. Perfect. Yes, my Spanish is great. Who has been teaching environmental science at SYA since 2014, and he's also our instructional technology coordinator, which you can imagine has been quite a role this past year as SYA had gone to, or in the class of 2020 when SYA went online. Just a little bit about Tomás. He received his bachelor's degree from the University of Wales, his master's from the University of Madrid, and his doctorate from the University of Zaragoza. His talk today is about the global environment implications caused by the pandemic. And I did see part of his presentation yesterday and look forward to seeing it full today. So just a brief reminder that we are recording this session to potentially share with others. So please minimize any background noise if possible. Keep yourself on mute unless you are actively participating in the conversations. And Tomás, take it away. Bueno, voy a compartir primero la pantalla. ¿Veis mi pantalla bien? Perfecta. ¿Sí? Vale. Bueno, por lo primero, muchas gracias a SYA por invitarme a dar este seminario, a darme esta oportunidad. Muchas gracias a Susan por toda la labor de coordinación y gestión de estos seminarios, que sin ella no serían posible. Y por último, muchas gracias a los que habéis asistido a compartir este rato conmigo. Como comentaba Susan en la introducción, este seminario va a hablar un poquito de las implicaciones ambientales que hay relacionadas con la pandemia del COVID-19. Un segundito. Bien, la presentación está preparada como en 4 puntos básicos y a lo largo de la misma me gustaría ir haciendo alguna pregunta que el que quiera que se sienta libre de contestarla para ir aportando aquellas consideraciones que crea oportunas. La estructura es la siguiente. Vamos a hablar un poquito del origen, de la situación actual del COVID-19, muy por encima, porque yo creo que todos esto lo tenemos ya estamos muy cansados de huir de esta situación, pero bueno, por poner un poco el contexto. Luego me gustaría hablar con vosotros de las implicaciones ambientales que hay relacionadas con el origen de esta pandemia, es decir, qué factores ambientales pudieron dar pie a que aumentara la probabilidad de que esto ocurriese, qué podemos hacer en el futuro para mitigar esta situación y, por último, hablaremos de los impactos ambientales que hay una vez que esta pandemia comenzó hace ya poco más de un año. Eso es un poco la estructura. En cualquier momento, de verdad, sentiros libres de parar, preguntar aquellas dudas que consideréis y en todo lo que esté en mis manos intentar ayudar o aportar aquello que pueda. Bueno, muy por encima. Aquí únicamente nos vamos a centrar en los circulitos rojos y como un repaso general para contextualizar, todos sabemos que hace poco más de un año se detectó un brote de una neumonía desconocida en Asia, en Wuhan, en Hubei, en una región de China. En poco más de mes y medio se vio cómo esa neumonía se transmitía entre humanos, ahí saltó la alarma y poco más de 2 meses después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró esto como una pandemia global. La situación actual ya todos la conocemos. Por poner un poquito cifras actuales, esto es el visualizador de cartografía que tiene la Universidad de Johns Hopkins, que se ha convertido un poco en el referente para dar información a nivel global. Y vemos que esto es de hace poco más de una semana y media, creo, ya hemos superado los 2,5 millones de fallecidos por el COVID-19 y el número de afectados en el mundo ya supera a día de hoy supera ya los 115 millones. Esto es un poco la situación actual en la que nos encontramos, como ya todos los aquí presentes sabemos. Pero sí que me gustaría preguntaros, antes de comenzar, primero, que si creéis que esta situación se podía predecir, si alguien pensaba que esto podía llegar a pasar, y si creéis que hay algún aspecto medioambiental que podría estar relacionado con el origen de esta pandemia. Si hay alguien que tiene alguna idea y que quiere comentar algo antes de comenzar, más que nada por intentar contrastar lo que pensamos al comienzo con lo que pensamos al final de este seminario. Pues a ver, yo puedo lanzarme que, bueno, que los científicos sí
habían predicho, perdón, esto, pero nosotros no estamos leyendo lo que escriben y no tomamos muy en serio, creo, estas predicciones. Pero ahora dicen que los científicos sí veían que íbamos a tener que en algún momento pasaría esto, y lo que da miedo es que dicen que es muy posible que pase otra vez en nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias, Megan. ¿Alguna opinión más, alguien? Cuando dices se podía predecir, ¿te refieres a qué momento del tiempo? O sea, ¿quieres decir a febrero del 2020 o al 2019? Si hace 5, 10 años, 15 vale. años, alguien podía pensar que esto iba a pasar, y sobre todo si hay algún aspecto ambiental que creéis que merece una especial atención en este origen. ¿Creéis que hay alguna relación entre los aspectos ambientales y el origen del COVID-19? Si no sabéis ninguno, me viene muy bien porque así me da pie al resto de la presentación, así que fantástico. Pero el cambio climático, ¿no? Dicen que es una de las muchas razones. Sí. Estamos cambiando tanto el medio ambiente que están surgiendo cosas y hay un contacto entre animales, por ejemplo, y humanos que antes no había. Muy bien, el cambio climático, el contacto con la fauna silvestre. Vamos a entrar un poquito más en detalle en estas cuestiones. Bueno, lo primero, antes de empezar a entrar en materia, a día de hoy, el último informe de la OMS, que como ya seguro que sabéis, hace poco más de un mes fue a China a intentar averiguar, a confirmar el origen de esta pandemia. Bueno, pues a día de hoy parece que es muy improbable que tenga un origen en un laboratorio, como al principio se especulaba. Y lo que nos dice el informe de la OMS es que podemos decir con bastante seguridad que el origen del COVID-19, del virus que causa esta enfermedad, del coronavirus que causa esta enfermedad, estaba en un murciélago, y lo que desconocemos es qué especie intermedia permitió el paso del coronavirus, de este coronavirus, desde un murciélago a la especie humana. Esto también seguro que muchos lo conocéis, pero bueno, por situarnos todos un poquito. Los coronavirus son una familia de virus que pueden vivir de forma natural en muchas especies, pero en concreto los murciélagos se caracterizan por contener una gran cantidad de coronavirus. Y los murciélagos funcionan como un reservorio. No padecen ninguna enfermedad por tener estos coronavirus, es decir, pueden vivir en armonía. Los problemas surgen cuando en un momento determinado esos coronavirus, que de forma natural hacen mutaciones, como todos los organismos vivos, pues se produce una mutación que por el contacto directo pasa a un huésped intermedio. Hemos tenido 3 episodios relacionados con el coronavirus en la historia reciente, como muchos conoceréis seguro. En el 2003, el SARS, que fue el primero que conocimos, la primera alerta que tuvimos, pero se atajó pronto. 10 años más tarde o 9 años más tarde tuvimos el problema del MERS, donde esa especie intermedia, ese huésped intermedio, era un dromedario. Y por último, tenemos la pandemia en la cual actualmente nos encontramos, que sería la generada por el SARS-CoV-2, que es, digamos, un primo hermano del SARS-CoV, del que hubo hace 17 años, donde se cree que ese huésped intermedio es un pangolín. Y ahora entraremos con esto. Esto todavía no está confirmado. Pero básicamente es un coronavirus que vive de forma natural en unos murciélagos sin causar ningún tipo de problema, entra en contacto en una especie de huésped intermedio y aquí empieza a desatarse la cadena de sucesos. ¿Qué puede ser? Primero, que ese coronavirus siga mutando hasta que haya una mutación que le permita acceder al cuerpo humano, o otra cuestión que puede pasar es que se recombine. Es decir, el coronavirus se puede juntar con un virus que de forma natural vive en alguna de estas especies y generar un virus nuevo que sí que tiene capacidad de infectar a las personas. Una vez que las personas estén infectadas, si el virus tiene la propiedad, la ventaja evolutiva de poder contagiar entre personas, ya tenemos una situación pandémica como la que nos encontramos actualmente. Esto sería un poco lo que ha pasado en estos 3 sucesos. Bien, sí que me gustaría destacar, bueno, no vamos a entrar en detalles, esto es un artículo que salió hace 12 años, pero sí que me gustaría que todos entendiéramos que el hecho de que las enfermedades emergentes infecciosas tengan un origen animal es lo más habitual del mundo. Es decir, estos señores estudiaron las enfermedades infecciosas emergentes que habían surgido durante los últimos 40 años, desde hasta el año, es que no veo las fechas ahora con vuestras pantallas ahí, hasta el año 2003, creo que era 2004, y lo que dijeron era que el 60% de las enfermedades que han surgido tienen un origen animal, y de estas el 72% están relacionadas con la fauna silvestre.
Es decir, en la fauna silvestre tenemos un pool, tenemos un reservorio de una gran cantidad de virus y periódicamente se van, o de bacterias o de patógenos, y periódicamente se van produciendo el salto a humanos y causando este tipo de enfermedades. Es decir, que esto era algo evidente. Que si estaba previsto, bueno, pues aquí tenemos a varios autores y he puesto primero a Bill Gates porque quizás se ha convertido en un gurú de las predicciones de la pandemia, que predijeron que esto iba a poder pasar. Es decir, Bill Gates ha hecho bueno, era famoso ya, pero ha cogido mucha relevancia en cuanto a la pandemia porque en 2007 ya dijo que podía ocurrir una pandemia que matara a 30 millones de personas. Pero no fue el único. Aquí tenemos otro autor que es muy famoso, que se llama Michael Otterholm, que es un catedrático de la Universidad de Minnesota, que fue el que fundó el Instituto de Enfermedades Infecciosas de esta universidad y que hace ya muchos años, hace varios años, publicó este libro, ¿no? La amenaza más letal, donde ahora se ha hecho mucho famoso porque reproducía muy bien todos los pasos de esta pandemia y explicaba muy bien cómo no íbamos a estar preparados para ello. Y por poner más ejemplos de los conocidos, de los más conocidos, está la propia OMS. O sea, es decir, la OMS en el 2018 sacó un informe de posibles enfermedades emergentes que requerían una atención especial, o bien por su carácter infeccioso o porque no íbamos a estar preparados para combatirlas. Y curiosamente ya mencionaba la enfermedad X, es decir, hablaba de una enfermedad con capacidad de generar una pandemia global y que no seríamos capaces de controlar. Es decir, que esto más o menos ya estaba previsto. ¿Por qué? Pues aquí hay dos factores. Seguramente esta gente que tenía estas predicciones se basó un poco en observar la historia. Históricamente ha habido sucesos pandémicos y por tanto era esperable que volviera a pasar. Pero la probabilidad que esto pase ha aumentado a partir de determinados aspectos medioambientales. Es decir, a partir de la relación que tiene actualmente el hombre con la naturaleza han surgido algunas tensiones que aumentan la probabilidad de que esto ocurra y por eso había algunos científicos o expertos en la materia que decían que en un futuro próximo podríamos encontrarnos en esta situación. Vamos a explicar esos factores ambientales. Antes de nada me gustaría hacer referencia a dos referencias bibliográficas que para mí son claves en esta presentación. Primero, este vídeo de Luis, bueno, son dos referencias de la WWF, que es una organización, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. La primera referencia es este vídeo de Luis Suárez, que fue el primer vídeo que yo visualicé en febrero del año pasado y que fue un poco el vídeo que me inspiró a trabajar este tema con los alumnos en clase el año pasado cuando surgió esta pandemia. Eso fue un poco el motor de todo esto. Y luego este otro informe que tenéis aquí, que es mucho más detallado, de la misma organización, donde explica muy bien muchos de los aspectos que vamos a ver a continuación. Y me parecía que correspondía citarlo antes de comenzar a explicar nada. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de esos factores ambientales. El primero es la pérdida de biodiversidad. No sé si alguien quiere comentar algo, pero ¿por qué creéis que a día de hoy tenemos interés en conservar la biodiversidad? Digamos, ¿tenemos una motivación moral o ética o hay una motivación, un interés más egoísta desde un punto de vista humano? ¿Alguien tiene alguna idea? Si queréis, no es totalmente libre, por favor, que nadie se sienta obligado de comentar nada. ¿Alguna idea con esto? No lo sé, yo diría que desde el no saber que cuestiones éticas o de preocupación real por parte de personas concienciadas desde el medio ambiente o naturalistas, etcétera, hay. Pero añadiría dentro de la pregunta si también es por cuestiones estéticas, porque creo que detrás de muchos de estos movimientos, desgraciadamente, hay también a veces una cuestión de posturas de lo que vende más, se presenta como mejor, sin a lo mejor sentirlo de verdad como una preocupación global y con permanencia en el tiempo, no sé. Muy bien, muchas gracias, Marta. ¿Alguna otra idea? Bueno, yo lo que quiero transmitiros en esta presentación, o mi objetivo es, digamos, ver también el interés utilitario que tenemos por conservar la naturaleza. Es decir, voy a intentar dejar al margen aspectos más morales o éticos y centrarme en efectos prácticos para el ser humano, ¿vale? Aquí tenemos un mapa que muestra la pérdida de biodiversidad. Básicamente, los colores negros, rojos muestran zonas altamente impactadas por la pérdida de biodiversidad.
Vemos como referencia el mapa de 1700, vemos como en el año 2000 hay una gran cantidad de zonas, bueno, esto es una cartografía de Naciones Unidas, en el año 2000 hay gran cantidad de zonas que están altamente impactadas por la pérdida de biodiversidad, por la pérdida de especies, y los pronósticos para el año 2050 es que esta pérdida de biodiversidad vaya en aumento y cubra, estas zonas impactadas cubran una gran cantidad de la superficie terrestre. Bien, bueno, la biodiversidad, solo como concepto aclaratorio, hace referencia al número de especies y a la distribución equitativa que hay de ejemplares entre esas especies. Para explicar el ejemplo para explicar cómo la biodiversidad funciona como acción protectora para el ser humano de este tipo de pandemias, centrándonos en este caso, me gustaría utilizar como ejemplo la enfermedad de Lyme, más que nada porque es una enfermedad muy ampliamente extendida en Estados Unidos. La enfermedad de Lyme básicamente es una bacteria que vive de forma natural en animales silvestres y entonces hay una garrapata que es el vector. Es decir, esa bacteria vive en un animal silvestre, una garrapata muerde a ese animal silvestre, me muerde a mí cuando estoy paseando por el campo y me transmite esa garrapata, me transmite esa bacteria. Bueno, pues vamos a imaginarnos un ecosistema muy biodiverso donde, vamos a simplificarlo, tenemos dos especies, una especie de ratón y una especie de zarigüeya, ¿vale? La zarigüeya, digamos, es el depredador natural del ratón. En ambas, la garrapata se puede alimentar de ambas especies, pero solo el ratón contiene esa bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Entonces, cuando las garrapatas se alimentan tanto de ratones de zarigüeyas, cuando esa garrapata muerde a una persona que está paseando, contando una población al 50%, la garrapata tendrá un 50% de posibilidades de transmitirme la enfermedad si yo estoy paseando por ahí y me muerde. Eso sería un ecosistema muy biodiverso. En cambio, un ecosistema que ha perdido biodiversidad sería un ecosistema donde la zarigüeya, que es una especie especialista que además no contiene la bacteria que transmite la enfermedad de Lyme, desaparece o se reduce mucho. Desaparece la zarigüeya, que es el depredador natural del ratón, la población de ratones aumenta y además tenemos que una población de ratones aumenta y tiene esa bacteria que transmite la enfermedad de Lyme. Entonces, cada vez que una garrapata muerda a algún ratón de esa población que tiene la bacteria, transmitirá la enfermedad a aquella persona que esté paseando por esa zona del monte. Es decir, la probabilidad de que una garrapata que me muerda paseando tenga la bacteria será del 100%. Eso sería un ejemplo como un ecosistema biodiverso mantiene controlado al 50% la difusión de una enfermedad y un ecosistema poco biodiverso donde esa zarigüeya ha desaparecido ha perdido esa capacidad de protección. Esto es mucho más complejo que esto, pero sí que se conoce con el efecto de dilución que ejercen los ecosistemas, ¿vale? Para mostrar un poquito esa función protectora y esa necesidad y ese ímpetu en proteger la biodiversidad cuando hablamos del control de enfermedades infecciosas. Aquí únicamente os quería mostrar, no vamos a entrar en detalles ni mucho menos, pero deciros que esto no es una, digamos, esto no es una sugerencia o es una suposición. Esto es una evidencia que está corroborada por multitud de investigaciones desde hace mucho tiempo. Es decir, aquí os he puesto un par de artículos científicos del año pasado que relacionan la pérdida de biodiversidad con el aumento de la transmisión de enfermedades patógenas, pero esto, digamos, no es discutible. Es decir, a medida que perdemos biodiversidad, la probabilidad que algún patógeno llegue a la especie humana es mayor. Bien, vamos a ver, hemos hablado de la pérdida de biodiversidad y otro aspecto clave para explicar la transmisión de enfermedades infecciosas de este tipo es la actividad agrícola y ganadera. ¿Por qué? Bueno, antes de nada tenemos aquí una cartografía del Banco Mundial para hacernos una idea del uso que actualmente hacemos de la tierra, ¿vale? Los colores azules oscuros morados significa que el 50% de la superficie se dedica a la agricultura o a la ganadería. Viene a decir que prácticamente una gran cantidad de superficie terrestre, un tercio más o menos, se dedica a actividades agrícolas o ganaderas. ¿Qué consecuencias lleva eso? Pues primero, perdemos biodiversidad. Esa capacidad protectora que ejerce la biodiversidad la perdemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es sustituir toda la biodiversidad por una única especie que supone la planta o el animal que queremos cultivar o que queremos criar. Aparte, tenemos otro problema con el hacinamiento de animales domésticos en las granjas sin ningún tipo de control sanitario. Y esto, un ejemplo muy bueno de esto, o muy evidente de esto, es la gripe aviar. La gripe aviar, que es un patógeno, un virus que vive de forma natural en los patos silvestres, tiene la capacidad de transmitir ese virus por contacto a aves domésticas. Cuando tenemos aves domésticas hacinadas en granjas sin ningún tipo de control sanitario, esa enfermedad rápidamente se extiende por toda la población de la granja.
ya hemos documentado saltos de animales domésticos a la especie humana. Y la gripe aviar, si hubiera un brote, sería mucho más grave que la del COVID-19. Lo que pasa que todavía no, la gripe aviar no ha tenido la facultad, no ha desarrollado la mutación necesaria como para poderse transmitir eficientemente entre personas, ¿vale? Pero un ejemplo de cómo una granja donde hay animales domésticos hacinados sin ningún tipo de control puede ser, digamos, un agravante de la difusión de enfermedades patogénicas sería este. Y por otro, un ejemplo que tenemos relacionado con otro de las consecuencias de esta actividad agrícola y ganadera sería el empleo de antibióticos. Esto es similar a lo que pasa en los hospitales. En los hospitales tenemos bacterias hiperresistentes porque hemos usado tantos antibióticos que ya se han hecho inmunes a los mismos, ¿no? Y tenemos brotes de enfermedades que la gente se muere porque coge bacterias que no somos capaces de controlar. Pues eso mismo está pasando en las granjas. Utilizamos un exceso de antibióticos, se crean bacterias hiperresistentes y es cuestión de suerte de que esas bacterias no salten a la especie humana y generen un brote. Bien, hemos hablado de biodiversidad, hemos hablado de actividad agrícola y ganadera y el siguiente punto que quería comentar es la deforestación. Tenemos aquí un mapa de este visualizador de cartografía donde los colores morados muestran la pérdida de cubierta forestal en los últimos 20 años, ¿vale? Vemos cómo toda la parte de la Amazonía, África, el sudeste asiático, Indonesia, toda la zona de los bosques boreales, hemos ido comiendo terreno al bosque, hemos ido invadiendo esa zona. ¿Qué consecuencias tiene esa, digamos, esa pérdida de cubierta forestal? Pues principalmente que lo que hacemos es quitar la cubierta forestal para expandir nuestras ciudades, nuestros núcleos urbanos o para expandir nuestra actividad agrícola. El principal problema derivado es el contacto, es decir, lo que estamos haciendo es estamos introduciendo individuos, o sea, poblaciones humanas en la zona silvestre del ecosistema. Estamos poniendo en contacto personas con animales silvestres. Ya hemos visto que los animales silvestres contienen una gran cantidad de virus con los que pueden vivir en armonía. Pero ese contacto de seres humanos con especies silvestres lo que está facilitando es que hay algún tipo de mutación que permite a esos patógenos que viven ahí de forma natural salten a la especie humana. Eso sería el principal factor relacionado con la deforestación. Pero luego también lo que está haciendo la deforestación es facilitar la captura, comercio y tráfico de especies ilegales o especies ilegalmente. Es decir, quitamos esa zona boscosa que le sirve de refugio a fauna silvestre y facilitamos la labor de las mafias para capturar y transportar esas especies silvestres. Aquí en el tráfico de especies silvestres es donde me gustaría centrarme porque yo creo que esto sí que se merece una especial atención. Bueno, aquí tenemos un informe de Naciones Unidas donde se basan los siguientes datos, que es un informe del tráfico ilegal de especies, pero se fundamenta únicamente en especies que están protegidas por algún sistema de decreto de convenio internacional. Pero bueno, como ejemplo nos vale. Bianualmente saca este informe y para tomar referencias creía que podía ser útil. Sobre el tráfico de especies lo que tenemos que tener claro es que cuando alguien captura una especie en el centro de África y la traslada a un mercado de Asia o a un mercado de Europa o a un mercado de Latinoamérica, transporta la especie, pero también transporta todos los patógenos que viven ahí de forma natural. Transporta todo el paquete. Y además, ese transporte se produce en unas condiciones normalmente insalubres, normalmente con ningún tipo de... Bueno, normalmente no siempre, sin ningún tipo de control sanitario, higiénico o veterinario, y donde ponemos en contacto una gran cantidad de especies diferentes. Por tanto, estamos facilitando ese contacto entre especies y estamos facilitando el contacto entre fauna silvestre y personas. Por tanto, la probabilidad de que surja una mutación que salte, o sea, que le permita a uno de esos virus, bacterias o otros patógenos saltar de la fauna silvestre a las personas, estamos aumentando esa probabilidad. Bueno, aquí tenemos una gráfica que no vamos a ver en detalle, únicamente para que veamos todos un poco la magnitud de lo que estamos hablando. Esto es la cantidad de dinero que mueve el tráfico ilegal de especies según distintas estimaciones. Esta columnita de aquí, ¿vale? Son las estimaciones de CITES, que da igual en este caso, pero es un convenio internacional para la lucha contra el tráfico de especies. Bueno, pues CITES nos dice que este tráfico de especies moviliza 20.000 millones de dólares al año. Es decir, estamos hablando de cantidades que se acercan, aun guardando las distancias, a el dinero movilizado por la trata humana. Es decir, no es una cuestión menor, es un dinero que mueve, o sea, es un negocio ilegal que mueve un gran volumen de dinero y por tanto hay muchas mafias que intentan explotarlo.
Y aquí os quería poner únicamente el ejemplo del pangolín, que es este animal que veis en esta parte inferior derecha. ¿Por qué? Porque me parece curioso que el animal que es sospechoso de haber generado esta pandemia del COVID-19 sea curiosamente el animal más traficado del mundo. El pangolín se trafica para varias finalidades principalmente. Ay, espera, que creo que hay alguien esperando para entrar, le voy a dar permiso un segundito, disculpad. Bien, el pangolín es una especie que, bueno, desde el año 2016 está prohibida su captura y comercialización, pero básicamente se sigue comercializando a gran escala. ¿Por qué? Primero, por sus escamas, esas escamas que vemos en esta foto, se cree que tienen propiedades medicinales en la medicina tradicional china, o asiática, perdón, y luego también por su carne. Su carne es un sinónimo de estatus social, digamos. Bien, pues lo que pasó con el pangolín es que las poblaciones de Asia prácticamente están esquilmadas, las estimaciones nos dicen que se han reducido un 80% en los últimos años y por tanto ahora lo que se hace es comercializar, coger los pangolines de las poblaciones que hay en África y llevarlos a los mercados de Asia. Y lo que hablábamos, transportamos los pangolines, pero también transportamos todo ese pool, todo ese reservorio de virus, bacterias, en ellos habitan de forma natural, generando una nueva situación en otro ámbito geográfico, en otra zona geográfica. Perdona, Tomás, por ignorancia, porque estos pangolines que llevan a Asia con estos requisitos que tienen, en África no se ven de la misma manera, es como una especie más que no tiene mayor influencia, ni estatus, ni nada, ¿no? Exactamente, o sea, donde mueven dinero es en Asia, porque sobre todo por ese tema de las propiedades medicinales que se piensan que tienen las escamas. Entonces, en África es una especie más, pero no tiene un interés, no tiene un especial interés económico. Y además los pangolines, bueno, son unos animales que cuando se asustan se hacen bola. Es como las tortugas cuando se meten dentro. Entonces, eso si va un pequeño depredador a comérselo está muy bien, porque con esas escamas se protege, pero si va un ser humano a cogerlo es como coger flores en el monte. Te quiero decir que es muy sencillo. Bueno, muy bien. Aquí quería comentaros, no vamos a entrar en detalles, pero únicamente porque veamos un poco la magnitud, la gravedad que puede causar este problema del tráfico de especies. Esto es un artículo que salió en una revista que es PLOS ONE, bueno, un artículo publicado hace un par de años que se centra en estudiar las especies incautadas en el aeropuerto de Ámsterdam, ¿vale? Europa no es la zona donde más comercio ilegal, donde más se comercializa ilegalmente con especies capturadas, ¿no? Digamos, las zonas más predominantes son Asia y América. Pero bueno, en este estudio que se centra en el aeropuerto de Ámsterdam, lo que hicieron es coger las especies incautadas en 2013-2014 y analizaron a ver qué patógenos podían contener en su interior. Bueno, pues lo sorprendente es que consiguieron detectar 143 patógenos, virus, bacterias u otros organismos, que tenían capacidad de generar una zoonosis, es decir, que tenían capacidad de llegar a infectar a la especie humana generando una patología. Únicamente en un estudio de 2 años, 2013-2014, en un aeropuerto concreto. Únicamente para que veamos un poco la magnitud de decir, este tráfico ilegal de especies, los potenciales problemas que puede traer esta falta de cualquier tipo de control sanitario o veterinario. Ya hemos traficado las especies y lo siguiente es su comercialización en mercados, ¿no? Esto es pues el origen del COVID-19, parece que está vinculado a un mercado de Wuhan. Hace poco, la semana pasada, salió un experto de la OMS diciendo que igual no era el mercado de Wuhan, sino era una granja al sur donde se crían murciélagos, bueno, indistintamente. Estos mercados, que se conocen normalmente en Asia como mercados húmedos, porque básicamente es lo que se hace limpiar con una manguera, con agua a presión se limpia todo y siempre están mojados, se caracterizan en ocasiones por no tener, digamos, los controles sanitarios a los que estamos acostumbrados, quizá, ¿no? Entonces, son sitios donde tú tienes en contacto animales de distintas especies, sin, en ocasiones, controles sanitarios o veterinarios, y además los fluidos de esos animales están en contacto entre sí, que muchas veces es donde están estos patógenos. Aquí se comercializan principalmente animales y tienen una gran importancia cultural, por supuesto, en estas regiones. Se comercializan para alimento, pero también muchas veces por cuestiones de estatus social. Es decir, se compran animales, carne que es muy cara y que es muy exclusiva, y también como usos medicinales. Estos mercados se creen que son uno de los grandes... Se cree que el origen del COVID está en estos mercados y se cree que son uno de los grandes peligros de este tipo de enfermedades. Y para estimar este peligro, o por tener todos una referencia, o poner datos encima de la mesa,
quería comentar también muy por encima una investigación que hicieron hace año y medio, ¿no? Esto lo que hicieron es, vamos a ir a un mercado de Laos y vamos a ver cuántos contactos de personas con animales silvestres, sin ningún tipo de control, digamos, sanitario, se producen. Entonces, lo que vieron en esta investigación, sin entrar en detalles, es que cada hora hay 7 contactos entre personas y animales silvestres. Es decir, cada hora tenemos 7 contactos donde hay una cierta probabilidad de que pase algo. Y luego, y otra cosa que me parece todavía más, o creo que es todavía más grave, es este artículo complementario, que esto también se salió hace unos meses, donde lo que hicieron es decir, bueno, pues ya vemos que hay mucho contacto de fauna silvestre o fauna salvaje con seres humanos, sin ningún tipo de control sanitario, vamos a ver qué percepción del riesgo tiene la gente. Y lo que vieron es que los comerciantes, la gente que trabaja ahí, no considera que eso suponga un riesgo, no considera que comercializar con especies silvestres salvajes sin ningún tipo de control suponga un riesgo ni para su salud ni para la salud de otros, ¿vale? Eso es un poco la situación en la que nos encontramos. Es un estudio puntual de un mercado de Laos, pero seguramente se podría extrapolar, habría que comprobarlo a otras regiones y otros contextos. Bien, hemos hablado de la pérdida de biodiversidad, hemos hablado de la deforestación, de los usos agrícolas y ganaderos, del tráfico de especies y de los mercados. Y ya por último, nos tocaría hablar, como bien introducía al principio Megan, del cambio climático. Bien, aquí tenemos un mapa que básicamente muestra compara la temperatura media del 1950 al 1980 con la temperatura que hubo en el año 2017. Entonces, cuando la temperatura del 2017 fue mayor que la media del año 1951 al 1980, tenemos colores rojos. Y cuando fue menor, en el año 2017, tenemos colores azules. Bueno, pues podemos ver que, y he cogido esto como referencia, pero hay 1000 cartografías relacionadas, que la temperatura en el año 2017 aumentó 2, 3, 4 grados en prácticamente todo el globo terrestre. Es decir, que hay un cambio climático antrópico que está acentuando las temperaturas medias del planeta es una cuestión indiscutible. Bien, ¿cómo se relaciona este cambio climático, digamos, con lo que estamos hablando? Bueno, pues primero, el cambio climático lo que provoca es una pérdida de biodiversidad. Es decir, esa capacidad protectora que ejerce la biodiversidad la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando aumentan las temperaturas hay organismos que no son capaces de acostumbrarse a ese aumento de las temperaturas. Hay organismos que, al no poderse adaptar a ese cambio brusco de temperaturas, básicamente desaparecen por su falta de adaptabilidad, como podían ser pues los corales, muchos arrecifes de coral. Y otra cuestión que tampoco es menor es la modificación de los nichos ecológicos. Los nichos ecológicos, el concepto de nicho, supongo que no sé si lo sabréis, pero el nicho es la zona del ecosistema donde habita un organismo, ¿no? Entonces, lo que está pasando al cambio climático es que organismos que vivían en zonas tropicales ahora pueden vivir en latitudes más medias por ese aumento de las temperaturas. Es decir, su rango de distribución geográfico está aumentando con ese cambio climático. ¿Y qué consecuencias tiene eso para lo que estamos hablando? Pues vamos a tomar un poquito como ejemplo el virus del Zika. El virus del Zika es un virus donde el reservorio, donde habita de forma natural, normalmente son primates y básicamente hay un mosquito que pica a ese primate que tiene el virus del Zika, luego me pica a mí que paseo por ahí y me transmite la enfermedad. Es una enfermedad muy estudiada que se considera de las más graves que hay actualmente bajo control por, sobre todo, las afecciones que causa embarazadas. Si estás embarazada y padeces esta enfermedad, pues básicamente el feto sufre microcefalias y malformaciones congénitas. Bueno, indistintamente, este estudio, que es lo que quería haceros referencia, lo que relaciona es cómo va a cambiar la temperatura en los próximos 30 años con el riesgo de sufrir esta enfermedad. Y lo que hacen es, comparan los modelos y dicen que debido a ese aumento de temperaturas que vamos a sufrir en todo el planeta, el virus que transmite el Zika, o sea, el mosquito que transmite el virus del Zika, perdón, va a aumentar su distribución geográfica y va a poder llegar ese mosquito a latitudes medias, afectando a otras regiones que a día de hoy no pueden padecer esta enfermedad porque ese mosquito no puede vivir allí. Es decir, nos está indicando este estudio que dentro de 30 años habrá 1,3 billones de personas susceptibles de padecer esta enfermedad del Zika. ¿Por qué? Porque ese mosquito que transmite la enfermedad ya podrá habitar un rango geográfico mucho más amplio a medida que vayan aumentando las temperaturas globales. Bien, y no sé cómo voy de tiempo, perdona. Bueno, vamos bien de tiempo, pensaba que iba a ir más justo. Y la última cuestión, relacionada con el cambio climático, que creo que es interesante.
no sé si sabéis, bueno, aquí a la derecha tenéis un mapa del permafrost. El permafrost es el suelo que está congelado, ¿no? Entonces, toda la zona coloreada es el permafrost actual. Lo que está con rojos, naranjas o amarillos es el suelo que está congelado actualmente. Esta foto, como veis, es del Polo Norte, ¿vale? Entonces, tenemos unas estimaciones, que en el año 2050 lo que está rojo se habrá derretido y en el año 2100 lo que está naranja se habrá derretido. Solo quedará de permafrost lo que está amarillo, debido a este cambio climático. Bien, no sé si sabéis que los virus tienen la capacidad de inactivarse cuando están congelados, pero cuando se derrite el agua pueden volver a estar activos, es decir, no tienen problemas. Entonces, lo que se está estudiando ahora es cómo en ese permafrost tenemos un reservorio de virus, bacterias y patógenos que a medida que se va derritiendo el permafrost se van liberando al medio. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? No lo sabemos. O sea, no está inventariado, no se sabe. Pero pueden volver a surgir enfermedades que aparecieron en el pasado, que han desaparecido, que no han formado parte de nuestra historia reciente y vuelvan a emerger. Y esto es un problema añadido que actualmente se están haciendo investigaciones a ver cuál puede ser la magnitud de este problema. Y recopilando un poquito todo esto, pues en palabras de la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas, pues lo que decía, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, que en el fondo, a día de hoy, la probabilidad de que pase un suceso como esta pandemia era más alta que nunca, porque realmente las oportunidades que tienen los patógenos de pasar de animales, sean silvestres o domésticos, a las personas, debido a ese contacto, debido a esa relación que estamos estableciendo con el medio ambiente, es más alta que nunca. Es decir, estamos aumentando la probabilidad de que esto ocurra. Bien, y ya tenemos el patógeno, digamos, que ha llegado al ser humano. ¿Creéis que hay algún aspecto más que influye en que desde ahí tengamos una pandemia global, que eso derive en una pandemia global? ¿Hay algún aspecto más a tener en cuenta o no? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguna cuestión? ¿O alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto? ¿Te refieres al punto de movilidad, o sea, al hecho de la globalidad, que eso, o sea, que la forma de comunicarnos hoy en día es viajando, moviéndonos y que eso también puede influir obviamente en la transmisión? Exactamente, exactamente. Muchas gracias, Marta. Lo que tenemos es, aquí tenemos un mapa, que esto lo conocemos todos, de la densidad poblacional, ¿no? Los colores rojos muestran altas densidades poblacionales. Es decir, tenemos zonas altamente o densamente pobladas. En ocasiones con unas condiciones higiénicas no del todo suficientes. Y aquí, en la gráfica inferior derecha, tenemos la estimación de cómo va a crecer la población mundial, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, vamos a fijarnos en la parte verde de la gráfica. Nos fijamos en el año 2050, éramos 2.500 millones de personas, hace 70 años. Bueno, pues a día de hoy somos 8.000 millones de personas. Pero no eso, sino que dentro de 80 años seremos 11.000 millones de personas. Es decir, que a día de hoy tenemos zonas altamente o densamente pobladas, en ocasiones no mantienen las condiciones higiénicas que serían las deseables, y esa densidad poblacional va a seguir en aumento. Es decir, una vez que el patógeno está en las personas, el aglutinamiento de gente sin medidas de control aumenta la probabilidad de que esto se expanda. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo ha aumentado el tráfico aéreo, ¿no? Y aquí tenemos una foto fija de los vuelos que hay un día, porque básicamente me parece un poco ilustrativo de lo que está pasando. Tenemos zonas altamente pobladas y tenemos una movilidad de gente y de mercancías nunca antes vista. Es decir, que un brote de cualquier enfermedad que ocurra en esta esquina del mundo es cuestión de días que llegue a todos los rincones del mundo. Es decir, es imparable. A día de hoy, con el sistema de vida que tenemos, el sistema globalizado en el que estamos, no se puede controlar, es decir, es incontrolable. Y muestra de ello es lo que está pasando con las variantes. Vamos a centrarnos únicamente, bueno, aquí aparecen representadas las dos variantes, ¿no? La británica y la surafricana, o las dos primeras variantes que surgieron, porque ahora ya estamos aburridos de oír de nuevas variantes. Pero vamos a centrarnos en la británica. Diciembre de 2020, estamos confinados, estamos con restricción de movimientos, no hay vuelos o hay muchos menos vuelos, con distanciamiento social, con todas las medidas de precaución que somos posibles de aplicar, y un brote de una variante que surge en Inglaterra tarda 2 meses en ocupar toda Europa. Es decir, aun con todas las medidas que estamos aplicando en la actualidad, que en este caso una variante, pero es un brote de un patógeno,
extienda su área de distribución es inevitable. Entonces, esta globalización lo que hace es introducir esa variable de que lo que ocurre en cualquier lugar del planeta va a llegar a cualquier otro rincón en cuestión de días. Bien, entonces, aquí un poco a modo de reflexión o lo que yo considero, ¿no? Bueno, antes de nada, ¿vosotros qué consideráis? ¿Creéis que vamos a sacar alguna lección aprendida de todo esto? ¿Creéis que vamos a cambiar algo para evitar que ocurran estas pandemias en el futuro o no? ¿Alguien tiene alguna idea? Así bebo un poco de agua mientras. Hombre, es un poco triste la situación, pero parece que si no sufren las consecuencias los países más ricos, no existen las enfermedades o los problemas, ¿no? No digo que sea una necesidad, pero nos hemos empezado a preocupar por pandemias que se vienen sufriendo desde hace muchos años en el mundo con resultados catastróficos y terroríficos desde el punto de vista humano. Y parece que esta es la primera, no sé, en el mundo desarrollado parece que es la primera vez que hay una enfermedad, cuando no es así, ¿no? Entonces, no digo que venga bien, nadie se alegra de la muerte de nadie, pero que lo sufran los primeros países o los países más ricos directamente, en cierto modo ayuda a tener más conciencia y también a globalizarla más, posiblemente, ¿no? O a obligar a hacerlo más, creo yo, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Antonio. ¿Alguna opinión más? Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Olvidamos pronto. O sea que ahora estamos hablando de la pandemia, pero dentro de 2 años, cuando todo ha vuelto a lo normal, lo que quiere decir esto, dentro de 2 o 3 años, yo creo que vamos a olvidar lo que ha pasado. Yo estoy de Volvimos acuerdo. a hacer todo lo que decimos antes. Sí, porque a ver, llevamos años con los científicos también hablándonos del cambio climático y Claro. somos incapaces de hacer los cambios importantes. Además, a nosotros nos gustamos decir, hombre, especialmente aquí en los Estados Unidos, es un virus chino. Así que ellos son culpables. No tiene nada que ver con de que los americanos no llevan máscaras. Esto no tiene nada que ver. Son los chinos que vienen aquí. O sea que la gente no quiere hacer lo que tienen que hacer para evitar esto. Sí, y totalmente de acuerdo. Yo diría que en relación con los trabajadores de los mercados húmedos que no tienen conciencia, ese es el problema, que incluso ahora con la pandemia y sufriéndolo directamente a nuestro alrededor desde la burbuja que habla Antonio, es que en cuanto bajan los números y deja de afectar a nuestro entorno, tampoco somos conscientes de ser realmente cada uno de nosotros un peligro. O sea, que eso que dices, Greg, de que nos dura poco la lección, pero es que nos dura días. O sea, es que nos dicen que han bajado los números y a la semana ya estamos volviendo a los viejos hábitos. Es increíble, sí, sí. Claro, quizá acuerdos, ¿no? O sea, quizá aprovechar este momento para esos acuerdos que crean normativas y regulaciones entre países, etcétera, que son los que luego mueven, sería lo ideal. Utilizar esto para crear y sellar acuerdos que de verdad, aunque se nos olvide, nos obliguen los propios países o normativas. No sé. ¿Alguna otra idea? Es interesante que las infecciones también saltan a los animales, como en San Diego, donde están vacunando como gorilas. Mira, no lo había oído. Que han cogido COVID. Aquí en Europa ha pasado mucho con los bisones, con las granjas de bisones, que han tenido que sacrificar granjas enteras porque se habían saltado los coronavirus de humanos a los bisones. Y además eso genera un problema adicional, porque cuando una persona infectada afecta a un bisón, la probabilidad de que se produzcan mutaciones en esa nueva variante con riesgos desconocidos aumenta. Entonces, por eso se sacrifican los bisones infectados, por eso vacunamos a los primates, porque nos da miedo de que ese salto a un animal y otra vuelta al humano genere un problema añadido que no conocemos, que no controlamos. Peter me parece que iba a decir algo. Es que no lo veo en la pantalla, perdón. Es que, bueno, iba a decir que los mercados húmedos existen porque hay gente que quiere comprar esas cosas. Incluso yo vivo en Lagos, Nigeria, y hace unos
meses estaba en un mercado y tenían, incluso tenían pangolín en el mercado. Y a nadie le daba caso ni nada de COVID. Incluso hay mucha gente aquí que no cree en COVID y todo eso, pero lo que pasa es que con una pandemia global, ¿cómo vamos a cambiar las acciones de esos países y esas comunidades muy localmente? Bueno, porque también es parte de su economía, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo, pues una opinión personal, o sea, que aquí ya la interpretación de cada uno. Yo la sensación que tengo es que lo que vamos a aprender algo es a este nivel, es decir, una vez que hay una infección, ¿cómo controlarla? Yo creo que pues, las vacunas, todas las vacunas RNA que han desayunado Pfizer o Moderna, pueden ser una gran revolución. O sea, si no surge nada raro, eso ha sido un avance espectacular. Vamos a avanzar en los sistemas de alerta temprana. Es decir, una vez que llega un brote a España, ¿cómo lo detectamos rápidamente para controlarlo? Los sistemas de atención primaria en los países, las medidas de distanciamiento social. Pero yo creo, y es una opinión personal, al hilo de lo que introducía al principio Antonio, que realmente lo que se está avanzando es en introducir cambios aquí, cuando ya nos afecta a nosotros. Y ahora recogiendo un poco las ideas que transmitíais otros, yo para mí el problema es que cuando llegamos aquí el problema ya lo tenemos. Y con el sistema globalizado en el que nos encontramos, pensar que vamos a controlar cualquier enfermedad infecciosa que surja es jugar un poco a la ruleta rusa. Porque realmente el COVID-19, a ver, es dramática la situación. Es dramática que mueran 2,5 millones de personas. Pero no es el virus más letal que conocemos, ni mucho menos. Es decir, un brote de gripe aviar, un brote de ébola, generaría una situación mucho más catastrófica que la que estamos viviendo. Entonces yo para mí, cuando actuamos aquí, el problema ya está. Entonces yo la reflexión que hago, pero es una reflexión personal, que tiene que hacer cada uno, que para mí la clave sería actuar aquí, ¿no? Es decir, aprovechar la ocasión, como decía Marta, para aprobar acuerdos internacionales vinculantes de verdad, es decir, no de papel, sino vinculantes de verdad, para luchar contra el cambio climático de verdad, que es verdad que con el Acuerdo de París se avanza mucho, para luchar contra la pérdida de biodiversidad, para establecer controles sanitarios en estos mercados, para luchar contra el tráfico ilegal de especies de verdad. Y en esta batalla global, por llamarlo batalla de alguna manera, los países desarrollados son los que tienen que dar un paso adelante. Es decir, tenemos que entender que a mí me preocupa lo mismo lo que ocurre en un mercado de Nigeria, de Asia o de Latinoamérica, me preocupa lo mismo como si estuviera pasando en mi propia ciudad, porque en el sistema que vivimos me va a afectar igual. Y sobre todo, y esta era un poco la pregunta de inicio, que yo creo que tenemos que llevar el debate a la salud. Es decir, no hablar de que tenemos que proteger la naturaleza por cuestiones morales y éticas, sino por cuestiones de salud, por cuestión de mi salud, de la de mis padres, de la de mis hijos o la de mi comunidad, porque de la salud del planeta depende de nuestra propia salud, ¿no? Esa es un poco la reflexión que yo hago, pero que digo que es una cuestión más personal. No sé qué tal vamos de tiempo, tiendo a hablar mucho. Bueno, quedan 4 minutos, como hemos empezado 5 minutos tarde, igual me estiro un pelín, pero voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Pero creo que es importante este punto para cerrar un poco las implicaciones ambientales relacionadas con esta pandemia. Ahora vamos a partir de que ya tenemos esta pandemia y vamos a ver qué implicaciones ambientales, qué impactos ambientales hay derivados. ¿A alguien se le ocurre algún impacto ambiental derivado de esta pandemia? Es decir, de nuestro modo de vida durante estos últimos 12 meses. ¿Alguien tiene alguna idea de qué vamos a poder hablar ahora? Hombre, parece evidente que, por ejemplo, los niveles de emisión de CO2 se han reducido, ¿no? Eso sí es real, eso es verdad, ¿no? Bueno, pero se han reducido en cuanto a transporte, etcétera, pero ahora están diciendo la cantidad de CO2, ¿no?, que emitimos con el consumo de redes, Netflix y tal, que no digo que sea parecido, pero quiero decir que es un no parar. Sí, esto para mí es interesante pensar si hay algo bueno que ha salido de esto. Claro. Por ejemplo, yo sé que por lo menos en los Estados Unidos el gripe típico de este año está a un nivel de menos del 50% de los años normales. Esto está bien, ¿no? Porque la gente no sale, la gente no se reúne.
esto por lo menos es algo bueno, ¿no? Tampoco es fantástico, pero algo bueno. Y a mí me gustaría saber si, especialmente Tomás, si usted cree que hay algo más, más profundo que puede salir cuando pensamos en todas estas preguntas de ambientales mundiales, si hay algo que puede salir, que puede ser bueno de esta pandemia. A ver, yo recogiendo un poco las tres intervenciones, es evidente que las emisiones de gases contaminantes se han reducido, ¿no? No voy a poner aquí el ejemplo del CO2, que tengo una gráfica después que la he ocultado, pero vamos a centrarnos en la calidad del aire, en otros contaminantes que no son en NOx, en dióxidos de nitrógeno. Para ver un poco si sacamos algo bueno de todo esto, no, al hilo de las preguntas. Bueno, el dióxido de nitrógeno, el NO2, es un gas que está muy relacionado, un contaminante que está muy relacionado con el tráfico rodado, con el tráfico de vehículos. Bien, y está muy relacionado con la salud. Es decir, la calidad del aire, no nos da tiempo a profundizar en esto, pero la calidad del aire de las grandes urbes es responsable de una gran cantidad de muertes a nivel mundial. Es decir, no hablamos solo de cuestiones ambientales, sino de la salud pública. Lo que vemos aquí a la derecha arriba, esto es de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que sacó un informe en diciembre de este año y compara las emisiones esperadas, que sería el verde clarito, con las emisiones medidas, reales. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Entonces, vemos como en prácticamente todos los países de Europa se ha reducido la emisión, en este caso, este ejemplo del NO2. Bien, en España, por ejemplo, se redujo un 61% este gas, que es mucho. Y aquí abajo os quería compartir una gráfica que muestra la evolución de este mismo contaminante de NO2 en Milán, en la ciudad de Milán, a lo largo de las distintas semanas del año pasado. Entonces vemos cómo con el confinamiento bajó mucho las emisiones de NO2 y cuando volvimos del confinamiento todavía se han mantenido bajas. ¿Por qué? Porque estamos teletrabajando, nos estamos moviendo menos y no estamos confinados, pero estamos semiconfinados. Bien, entonces, si vamos a sacar algo bueno de todo esto, dependerá de cómo sea nuestra normalidad post-COVID. Yo creo, es decir, si nuestra realidad post-COVID es que el teletrabajo ha llegado para quedarse, si nos movemos menos, si tenemos menos movilidad, habrá menos emisiones, menos quema de combustibles fósiles, menos emisiones de gases y la calidad del aire en las ciudades mejorará y con ello a nivel medioambiental. Pero eso dependerá mucho de nuestra normalidad post-COVID. Si volvemos a lo de antes, pues estas emisiones de NO2 pues volverán a los niveles anteriores, como es evidente. Y pasa un poco lo mismo, aunque quizás una cuestión menor, porque esto está más relacionado con la salud pública, con la fauna, ¿no? Y esto lo pongo un poco porque me pareció curioso, sobre todo cuando empecé a ver los primeros vídeos. Cuando nos confinaron, empezamos a ver animales en medio de las ciudades, incluso en zonas donde hacía años, décadas, que habían reducido su distribución geográfica, no lo ocupaban. ¿Por qué? Porque el ser humano funciona como una especie de molestia. Ya sé que esto parece una cuestión banal cuando estamos ante una situación que han muerto 2,5 millones de personas. Pero bueno, otro impacto derivado de este COVID, si hablamos de impactos positivos, es que hay muchas especies faunísticas que han recuperado su área de distribución natural. Si será para siempre o no, no lo sé, pues lo mismo, depende de cuando volvamos a una cierta normalidad, si recuperamos la movilidad que teníamos antes, pues me imagino que la distribución de estas especies volverá a su origen. Y ya por último, y voy a intentar no pasarme mucho del tiempo, quería contaros una cosa que bueno, seguramente muchos habréis pensado ya, pero que me parece que también tiene su importancia, ¿no? Que es el volumen de residuos que estamos generando. Es decir, hay una estimación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que el primer mes o los primeros meses consumíamos 90 millones de mascarillas al mes. Es decir, ahora están surgiendo las primeras investigaciones o notas de prensa en este caso, donde estas mascarillas están llegando ya a islas inhabitadas. O sea, yo no me quiero imaginar cómo está el fondo del mar Mediterráneo al lado de Barcelona o cualquier mar que tiene costas habitadas. Yo lo que quería hacer aquí también es una reflexión de decir, bueno, si esto continúa, igual habría que establecer algún tipo de estrategia para gestionar esto de otra manera, porque estos son residuos que no se biodegradan. Igual habría que pensar en establecer alguna estrategia, como hacemos con los plásticos, como hacemos con los vidrios, porque en el fondo estamos emitiendo un residuo que no se biodegrada, que no emitimos ningún tipo de control y que ahí queda, ¿no? Que en el fondo, si esto va a continuar, pues habría que intentar controlarlo de alguna manera. Y ya como cierre,
yo me quería concluir con esta idea, ¿no? Bueno, esta situación es terrorífica, es muy dramática, ojalá no hubiera ocurrido, pero yo creo que también puede convertirse, si podemos sacar algo bueno, como decía antes Greg, pues una buena forma o una buena oportunidad de reflexionar si esta relación que tenemos con la naturaleza es la que tenemos que tener o podemos cambiar cosas para hacer una relación más cordial. Y sobre todo lo que os decía antes, para mí la clave es sacar el debate moral o ético, porque yo también tengo mi moral y mis opiniones personales sobre este tema, pero creo que eso es otro foro. Hay que centrar el debate en la salud pública, hay que centrar el debate en la relación que hay entre la salud del ecosistema y la salud mía y la salud de mi comunidad. Y yo creo que si esta ocasión nos sirve para reflexionar sobre esto, pues bueno, como decía antes que comentaba antes, habremos sacado algo bueno de todo esto al menos, ¿no? De toda esta situación. Y ya con esto concluyo, deciros que lo mismo que al principio, ¿no? Que muchas gracias a SOAI por darme esta oportunidad de impartir este seminario. Muchas gracias a Susan, que sé que nos está escuchando al otro lado, por toda la labor de gestión y coordinación. Y muchísimas gracias a todos por asistir y compartir este rato conmigo. Esto es. Gracias a ti, madre mía. Estupendo. Si tenéis alguna pregunta final, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? O sea, yo si puedo decir algo lo diréis, si no os diré que no lo sé. Pero que si queréis comentar alguna cosa, estoy abierto. Gracias. Bueno, a mí me interesa un poco cómo hablar de estos temas con los alumnos, porque es bastante deprimente todo esto, ¿eh? Yo en 2050 ya tendré mis 70 años, pero no sé, con jóvenes es difícil. Sí. No sé, no tienes respuesta, pero en general, cuando veo una cosa así, veo, no sé, toda esta información a la vez. Sí, a ver, lo que pasa es que también tiene tiene su factor de oportunidad. Yo, por ejemplo, este tema lo empecé a trabajar en clase en marzo del año pasado. O sea, cuando surgió el confinamiento, cuando surgió esta pandemia y nos confinaron, fue el primer módulo que trabajé en clase. Porque también creo que es una oportunidad de mostrar con datos a los alumnos la situación actual. Porque yo creo que realmente, aunque sea deprimente, creo que lo primero que hay que hacer es conocer. O sea, para poder hacer un cambio de actitud, de poder inculcar un cambio de actitud, lo primero es conocer. Y entonces también nuestra función como profe, o yo lo que considero que mi función como profe es dar a conocer. La cuestión de cambio de actitud ya es una cuestión más personal de cada uno. Es decir, cada uno, pues la sensibilidad le llegará. Pero yo creo que sí que nos puede servir un poco como ejemplo para mostrar pues lo que está pasando actualmente en esa relación entre la naturaleza y el ser humano, creo yo. No sé, yo así lo interpreto. Sí, y la pena quizá para mí es que al final todo esté tan politizado. Porque realmente para mí, si fuésemos capaces todos de sacar la política de estos temas, sería maravilloso. Porque, por ejemplo, yo ahora estaba pensando, bueno, pues hay ciudades que podrían empezar a plantearse restringir el tráfico como hizo Londres en su día o como hizo Madrid. ¿Qué pasa? Que en España la ciudad que realmente lo ha hecho bajo un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, ya, para según qué sector, esa idea, en cierto modo, está deslegitimizada. Sería genial ahora coger y decir, independientemente de quién lo puso, mirad, da resultado, incluso la pandemia nos hace ver que da resultado. Probamos, pero esa politización de todo yo creo que nos mata como sociedad, no sé. Totalmente de acuerdo. El ejemplo de Madrid es un ejemplo claro. O sea, yo no soy de Madrid y te voy poco, pero para mí el plan que se propuso en Madrid era un plan espectacular y mejoró la calidad del aire porque en Madrid tiene problemas de calidad de aire de verdad que repercuten en la salud de la gente y solo hay que ver cuando salen notas de prensa que se recomienda no hacer deporte al aire libre por la contaminación, es decir, que hay un problema real. Y ese es un ejemplo perfecto. Para mí es un plan que funcionaba muy bien, que la sociedad madrileña se llegó a acostumbrar, aunque alguno protestase, pero se llegó a acostumbrar, pero que el problema de politizarlo es eso, que en cuanto se cambia el gobierno, pues como muchas veces pasa, todo lo que hay no vale y ponemos otro. Claro, el problema también, yo diría que más que politizarlo, porque sin política no hay realidad, no hay herramienta con la que mover la realidad, es vincularlo o ideologizarlo, ¿no? El problema es eso. O sea, y tener también conciencia, introducir dentro de estos temas que, siendo científicos, son políticos, la posibilidad de establecer de qué tipos de debates públicos reales se pueden establecer y hasta qué punto deberíamos como ciudadanos poder actuar y activar mecanismos, ¿no? Estamos con las manos atadas porque nuestra participación política en un sistema que es el más perfecto que hay,
y que no admite réplica ninguna, es votar a voluntad de los políticos de turno. A lo mejor habría que pensar también políticamente si hay opciones que se pueden revisar, ¿no? Entonces, pues, otro día, si quieres, hacemos uno conjunto. Hombre, ¿por qué no? Entre- Bueno, entre gracias varios. por el matiz porque me ha encantado, me lo apunto. No, Totalmente pero- de acuerdo. Ideologizar y no politizar. No, pues, bueno, no sé, lo pienso, ¿no? Sí. Bueno, comenta, quería decir que fuera de la política, este tipo de pandemia global puede elevar la conciencia para que ingenieros y emprendedores también traen nuevas soluciones. Así que, por ejemplo, hay varios problemas con la infraestructura médica que ahora se ve muy claramente. Y aquí en Nigeria estoy trabajando para aumentar los ventiladores, que antes habían solamente 200 en un país de 200 millones de personas. Así que esto era un problema que ya existía antes, pero con COVID, ahora ya todos saben, ok, yo sé que es un ventilador y yo quiero que mi hospital tiene varios. Y antes no sabían, y ahora hay una demanda. Así que hay también oportunidades para cuando en ese tipo de crisis. Totalmente de acuerdo. Y luego también es que la cuestión sanitaria tenemos que coger una visión global, ¿no? Para mí el mejor ejemplo es el ébola. El ébola se muere mucha gente y realmente a nadie le preocupaba hasta que hubo un caso en España hace unos años y entonces parece que se hundía el mundo. Pero realmente de continuo hay brotes de ébola que fallece mucha gente y no nos preocupa. Es decir, que si la cuestión sanitaria yo creo que al margen de la vinculación de las empresas privadas o las oportunidades que surgen, que estoy totalmente de acuerdo. Pero si no conseguimos tener una visión global de que, pues eso, lo que hablamos antes, que lo que ocurre en Nigeria me tiene que preocupar igual que lo que ocurre en mi barrio de Zaragoza, vamos a ir mal, porque en el fondo, pues eso, el ébola se hizo famoso en España, o al menos porque hubo un caso de una enfermera. Eso, pero todos los días, todos los años hay brotes de ébola en África que muere un montón de gente y cualquier día nos podemos llevar un susto a nivel global y que se extiende una pandemia de una gravedad importante. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa visión de global. Bueno, pues si no hay muchas preguntas, no os quiero robar mucho tiempo. La verdad es que he ajustado bastante el tiempo por lo que veo. Hemos empezado un poquito más tarde, así que estaba un poco redondo. Muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad, por venir. Gracias a School también. Muchas gracias. Enhorabuena y muchísimas gracias, Tomás. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por asistir. Os lo agradezco un montón. Espero que hayáis cogido alguna idea, o no sé, o que por lo menos haya servido para algo este rato. Y de verdad que muchísimas gracias por asistir a todos. Os lo agradezco. Muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Chao. Thank you, Tomas. Thanks everyone for joining today. See you again soon. Bye. Thank you so much. Bye. Adiós. Bye, bye. Hasta luego, Fred. By the way, Susan, just a minute. Bueno, súper bien, Tomás. I'm leaving now, but I didn't know Greg was coming because Greg's son came to the summer program 4 or 5 years ago. But I can't remember. Casey, ¿te acuerdas que I always forget about her. I always forget about his daughter. So yeah. No, it was a son, Casey. Oh, Casey's son. Yeah. Okay, all right. It was a son, and he came because he. I met Greg because he was in Sitges and he wrote me. And we have like a meeting together, and then the son come here. So if you don't mind, Susan, because Thomas and me work with his son. Oh, that's fantastic. So one of the reasons why I didn't promote the fact that Greg was joining is because he's also a trustee. And sometimes when I say to a faculty member that there's going to be a few trustees in a class,
they get a little more nervous. So I didn't want to say anything. However, you can share the list with me too, always, so I can choose the information. Okay. No, I think that since trustees, finally they are parents or teachers, so they are colleagues at some point. Mhm. I don't think Thomas or many of us has problem with this. Thank you for considering the idea. But if you don't mind, please write Greg that we were asking because he left before. Absolutely. I think I'm actually going to see Greg again at 2 o'clock today. Because I wrote in the email, how is Casey doing? So just like I mentioned that we were trying to know more about Sure. Casey. How's he doing? Yeah. I think his son come in 2015 or 2016. I think that's correct. Yeah. Because I remember that we meet him in Sitges, because you told Yeah. me that you were going to. That's one of our biggest, no, it's not one of our biggest issues because it's not really an issue. But because the summer kids are not really alumni like the rest no of the, worries. so, but we do put that information, when we know there's an alum who's had a child who's done the summer program, we do add it to our records so we know. No, sure, but the thing is, no, it's just because since, for instance, I'm attending most of the times. For instance, in the other one, what was the other one? It was the art club. The daughter of one of them was in the summer program as well. And same, I saw him and I thought, I think he's, so I was looking for the name in order to ask him. But if I know in advance, it's more natural, not looking for the. Yeah. Just to let you know that if we are here, it's nice to, well, just tell It's him nice to that. have the connections, right? Yeah. So it's great to have the connections. So now did Greg put his email? He didn't put his email in the No, chat. but you can, I mean, I But can you wrote have him, it. yeah, I can wrote him, but you can tell him, Thomas and Marta wanted to know about Casey, maybe they are writing you, I mean. Yep. I think I'm going to see him in an hour. I think he's in a meeting with me this afternoon. I think if he's going to be there. I'm not sure if he's on that call, but I'll send him a quick note too. Now I'm leaving you, and both of Okay. you were great. But So yeah, thank you so much. Thomas. And it looks like the recording worked the way I wanted it to, so we'll be able to share it. Thank you, Marta. So I will send that to you too before I do anything else with it. Maybe there's a point where I can shorten it, like so at the end when there was more conversation. Maybe, exactly, but my Spanish, as you now know, is non-existent. Arhuebo. Perfect. Okay. Perfect. So it's See perfect. the way that I wrote it. And remember that I would like to see a picture of your tortilla. I don't worry, you will see a picture of that tortilla. It will happen. It will happen. When you come to Spain, Mhm. we can cook something together. So don't Awesome, worry. because I need to learn more. So that'd be fantastic. So thank you again so much. Thank you so much, Susan. Thank you for your time and for your work. Same to you. Looking forward to more. Gracias. Gracias. Thank you so much. Okay, bye-bye. Bye-bye.